Ok, bueno, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase, con una oración y Señor, te damos las gracias, Padre, en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que tú eres el que nos guías, tú eres el que nos cuidas. Precioso Espíritu Santo de Dios, tú eres, en el nombre precioso de Cristo Jesús, el que trae el entendimiento a nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu, por estar con nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el que guías nuestros pasos. Hoy te pido que seas tú tocando el corazón de cada una de las personas que se conectan y que más tarde verán esta grabación. Te pido porque el entendimiento sea esclarecido, Padre. Te pido, Señor, que seas tú revelando a nuestro espíritu, Señor, revelando a nuestro ser, a nuestra alma, la importancia que es empezar a vivir a través de tu espíritu y morir, Señor, a todos el pecado, a todas las manifestaciones de la carne. Yo te doy gracias, Señor, por la palabra que vamos a oír esta noche. Yo te doy las gracias, Señor, por cada persona que se va a conectar en esta tarde, en esta noche. Y te pido, Espíritu de Dios, que seas tú tomando el control de mi boca, que seas tú nuestro maestro, que seas tú el que esté guiando todo esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú, Señor, eres Dios sobre todas las cosas. Exalto, Señor, y glorifico tu nombre, sabiendo que tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, que tú eres aquel que lo llena todo en todo, y que de la plenitud, Señor, podemos tomar todos. Enséñanos a tomar de tu plenitud, enséñanos a vivir, Señor, esa vida que tú ganaste para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Ok, comenzamos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que es espíritu, alma y cuerpo. Y el tema de hoy va muy dirigido a lo que es cómo vamos a vencer el pecado. Ajá. Venciendo el pecado. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Este versículo está precioso. Está en Job 33:4. Ajá. Y nos está diciendo que, ¿le puedes bajar un poquito, Toby, por favor? El Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu de Dios, fíjate qué hermoso, nos ha hecho. Y el aliento del Todopoderoso es el que nos está dando vida. ¿Ok? Job 33:4. Pues bueno, comenzamos con venciendo el poder del pecado. ¿Ok? Aquí hay que poner muchísima atención porque esto sí me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero gracias a Dios tuve el entendimiento para poderlo compartir con ustedes. Y venciendo el pecado. Ujú. Esto viene mucho con nuestra conducta. O sea, ¿a qué área va dirigido? Esto va dirigido para que tengamos un poco más de claridad a lo que es la conducta, cómo nosotros nos comportamos. Ajá. Y cómo, ¿por qué está pasando esto, no? En Efesios 2 del 1 al 3, antes ustedes estaban muertos a causa del pecado, a causa, perdón, de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes invisibles de este mundo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivimos en el pecado. Ajá, o sea, todos vivíamos en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. Aquí podemos comprender algo claro. Ajá, que a causa de la desobediencia, a causa de los muchos pecados, esto ocasionó el enojo de Dios. Ujú. Y nosotros prácticamente estábamos como separados de Dios. Ujú. ¿Pero a qué se debe esto? ¿Qué es nuestra antigua naturaleza? ¿Ok? La antigua naturaleza, es el deseo de la carne. Cuando no somos controlados y somos gobernados por nuestra vida y no puede, y nos puede llevar a la destrucción. O sea,
Los deseos de la carne son esos deseos que nos controlan nuestra vida y que nos llevan a la destrucción. Ujú. En la Biblia, la palabra carne en hebreo es pasar, en griego es sax y en latín es caro. Esto tiene diferentes significados y se refiere a la fragilidad y debilidad de los seres humanos. En la teología cristiana se llama concupiscencia, que esto quiere decir que estamos movidos por los deseos, o sea, el exceso de deseos no gratos a Dios. Esto es lo que prácticamente es la antigua naturaleza. Son esos deseos que nos llevan a no hacer las cosas que a Dios le agradan. Ajá. La concupiscencia engendra en el pecado. Es la tentación a obrar de manera incorrecta. Es la causa de la desobediencia, de la rebeldía. Ujú. Esto, pues, ¿qué requiere? Esto requiere el nuevo nacimiento. Vamos a ir deshebrando poco a poco todo esto para que nosotros tengamos un poco de mayor entendimiento en sí ¿qué es la antigua naturaleza? Es el pecado, ujú, es el deseo que el pecado causa para querer que nosotros hagamos el mal. O sea, es ese impulso que sale de nosotros para que nosotros hagamos el mal. Y esto es a causa de la desobediencia y a causa de la caída, ¿no? La ley de Dios revela nuestro pecado. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Escucha esto. Esto viene en Romanos 7, versículo 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Pablo nos enseña esto. En el versículo 18 nos dice, no sé que, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero decir lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy lo que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Aquí Pablo nos está enseñando algo tremendo. Yo estudiaba este versículo y de verdad que sí me causó un poco de confusión, no entendía bien, pero después de orarlo y después de estar analizando este versículo y orando y meditando en este versículo, yo comprendí algo muy importante, que es una lucha interna, es una batalla interna que está dentro de nosotros, porque el pecado, nosotros recuerdan que nosotros nacimos de ese pecado, de Adán y Eva, o sea, nosotros somos parte de todo eso. Y nosotros, ajá, luchamos contra el pecado, pero esa lucha es interna. Hacer lo correcto cuando no lo queremos hacer y no podemos hacer es evitar hacer lo que está mal. Hay un poder dentro de nosotros que está en guerra con nuestra mente. Ese poder me esclaviza al pecado y está dentro de nosotros. ¿Quién me libera de este poder del pecado? Este poder que domina mi mente, que está dentro de nosotros, la respuesta es Jesucristo. La respuesta es Jesús. En la mente quiere obedecer a Dios. Ajá. Tal vez nosotros decimos, ¿sabes qué? Sí quiero obedecer a Dios, pero dentro de nosotros está esa batalla campal que Pablo dice aquí, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque está el pecado, porque está la, la, el pecado que es lo que nos está controlando muchas veces para hacer lo que no deseamos hacer. Si nosotros pudiéramos entender esto, ajá, cómo es esa lucha interna, y poco a poco lo vamos a ir deshebrando, y es una enseñanza maravillosa esta, que de verdad que si nosotros podemos entender cuál es esa lucha contra el pecado y cómo nosotros podemos renunciar en el nombre de Jesús a esa mala actitud, ajá, porque fíjate lo que nos dice en Romanos 8.
del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hemos estudiado que el poder del pecado nos lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo eh, nos ha librado del poder del pecado. O sea, el poder del Espíritu de Dios nos libra del poder del pecado. ¿Cómo sucede esto? Fíjate bien. Aquí está bien padre la clase, les pido que no se distraigan. Ajá, porque yo recordaba esto y yo decía, claro, a veces nosotros queremos hacer lo bueno, pero hay algo dentro de nosotros que nos mueve y nos inclina a hacer lo malo. Eso malo es el pecado. Yo recordaba la historia de Sansón y si nosotros hacemos un poquito de memoria en la historia de Sansón, nosotros podemos encontrar, yo creo que el versículo más doloroso de toda la Biblia y sobre todo del Testamento, que está en Jueces 16:20 y que dice, pero no se había dado cuenta de que el Señor se había apartado de él. ¿Y por qué? Porque Sansón, ¿sabes? Sansón estaba movido. O sea, Sansón se movía por la pasión, Sansón se movía por la seducción de esta mujer Dalila, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos entender, y yo estoy dando este párrafo, bueno, esta parte de las escrituras, cómo Sansón realmente era un hombre que se movía por sus pasiones. A pesar de que Sansón tenía un gran llamado, de que Sansón era utilizado fuertemente por Dios, y claro que estoy hablando del Antiguo Testamento, pero él tenía una debilidad. Y nosotros podemos ver y podemos entender cómo la debilidad, lo frágil que él era ante las pasiones de la carne, ante el pecado, lo llevó prácticamente a, a perder, ¿no? Y Sansón, pues prácticamente era un instrumento útil de Dios, pero la seducción de esta mujer y todo lo que Dalila trajo a su vida, pues dio como resultado que los filisteos, pues bueno, fuera, ¿no? Y le cortaran el cabello y ahí perdió el poder y perdió los ojos. Y es una historia realmente muy triste, pero él estaba movido por estas pasiones, ¿no? Entonces, esto venía a mi mente y quería compartirlo con ustedes, porque fíjate, gracias a Jesús somos declarados libres del poder del pecado. En cambio, hemos recibido el poder para cumplir la voluntad de Dios. Su espíritu es el que está detrás de cada renacimiento de todo cristiano. Él nos da el poder para vivir una vida conforme a los estatutos de Dios. Ajá. Y podemos comprender y decir cómo. O sea, cómo nosotros vamos a poder vencer todas esas tentaciones, todo eso. Ahorita lo vamos a ver en esta clase, cómo poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. En Romanos 8, del 5 al 10. Los que están dominados por nuestra naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle, la mente, escucha, todo empieza en la mente. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y lleva a la paz. Otra vez vemos aquí en este versículo de Romanos 8:5 cómo, cómo todo empieza en lo que nosotros pensamos. Todo comienza en nuestros pensamientos. Ajá. Y quiero decirte algo, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. En lo que servimos, nosotros nos convertimos. Si nosotros estamos pensando y estamos alimentando las cosas del mundo, ajá, nos vamos a llenar de angustia, de temor, de enfermedad, de todas estas cosas que forman parte de la caída. Pero si nosotros nos estamos alimentando de las cosas de Dios, ajá, incluso nuestro modo de hablar y todo va a ir cambiando. La naturaleza pecaminosa es la manera, ajá, en la que el hombre es la manera o la forma en el hombre
que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos al hecho que tenemos en complacer nuestros deseos. Hacer el mal es algo natural. Ajá. Es algo que viene, o sea, que ya incluido en el kit desde el día que nos caímos. Es ese deseo, ajá, que de todo el tiempo querer hacer daño, de todo el tiempo querer hacer el mal. Y este es el resultado de la caída, como lo decía hace unos momentos, ¿no? La naturaleza del pecado abunda. Ujú. Nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta, berrinchudo o grosero. Más bien, hacemos todo lo posible para enseñar a decir la verdad y a comportarse. La conducta pecaminosa viene de una manera natural. Aquí podemos comprender cómo es algo natural y lo podemos ver en un chiquito, en un niño pequeño, con un bebé, por ejemplo, cómo hace sus berrinches. Eso es parte, ajá, de la naturaleza pecaminosa. Eso es parte de nuestro comportamiento humano. Ujú. Es desobediencia y rebeldía. En Romanos 8:7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por esto, lo que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. O sea, es la conducta, es ese pecado, es esa conducta, es esas cosas que a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo, no? O sea, ¿cómo vencer esto? Y ahorita vamos a aprender cómo Dios nos dejó, cómo Jesucristo, perdón, nos dejó muchísimas armas poderosas para poder vencer todo esto, ¿no? ¿Y cómo es? A través del nuevo nacimiento. Ajá. En esta clase de nuevo nacimiento, ahí aprendimos cómo nosotros vamos aprendiendo y somos recreados, más bien dicho, somos nuevos. Todo lo nuevo que él dice es que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Eso está incluido en nuestro espíritu. O sea, nuestro nuevo nacimiento fue en nuestro espíritu. Ujú. No es en nuestra carne, no es en nuestra alma, no. El nuevo nacimiento es cuando nosotros recibimos al Espíritu de Dios, eso, y es una nueva vida. Es una nueva vida en el Espíritu, que sabes, es necesario y es importante que tú y yo empezamos a aprender a vivir en esa vida. Ujú. En Romanos 8:9, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Escucha esto, tú y yo no estamos dominados por eso. Tú y yo no estamos dominados por querer hacer el mal, por querer dañar a la gente. No, no. Nosotros, somos controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Cómo se hace esto? Esto es, esto es a través del Espíritu, es dándole el lugar al Espíritu de Dios, es dándole su espacio, es empezar a reconocer. Yo creo que la palabra clave de todo esto, de toda esta enseñanza, es cuando nosotros empezamos a reconocer, empezamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco, precioso Espíritu de Dios, que tú eres el que vives en mí. Yo reconozco que hemos muerto, ajá, a todo el pecado, que hemos muerto a todos estos deseos de la carne. Entonces, es empezar a reconocer, es quitar la duda, es quitar la incredulidad, ujú, y es dejarle a Él, dejarle a Él y cederle el paso, ajá, para que Él empiece su proceso en nosotros. Ujú. En Romanos 8:10, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aún el cuerpo moriría por causa del pecado. El Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en nosotros. O sea, aquí vemos una cantidad de versículos, mira, por ejemplo, Romanos del 8 al 11, Romanos 8 del 9 al 11, nos está diciendo constantemente, es, Alfred,
es que Él nos está diciendo, el Espíritu de Dios es el que nos está dando vida. Ujú. Entonces, aquí está la clave de cómo nosotros podemos morir a toda esa maldad, ¿no? Mira, fija tu mente en las cosas de Dios. Deja que el Espíritu sea la imagen reflejada que domine tus pensamientos. Conforme tus pensamientos se enfocan y disciplinan, y tu disciplina se va renovando. Cristo se fortalecerá en tu corazón. La realidad carnal dará paso a la realidad espiritual. Entonces, experimentarás la vida y la paz. Yo creo que muchos ahorita, ya experimentamos la vida de Cristo en nuestra vida, ya experimentamos esa paz, ya experimentamos este, ese gozo que a veces Él nos llena de gozo, nos llena de amor, ¿no? Eso ya lo hemos experimentado. Ujú. Entonces, esa es una señal de que el Espíritu de Dios realmente está trabajando y está haciendo su obra en nuestra vida. Pero fíjate lo que dice aquí en Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, escucha, como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, como es Él, así igualito como tú lees a Jesucristo en las Escrituras, así como tú lees a Jesucristo, así eres tú en este mundo. No sé si tú puedas entender lo que yo estoy diciendo. Yo leía esto, yo lo veía, yo decía, wow, ¿no? Así como es Él, así somos tú y yo en este mundo. Y escucha algo importante. Él está diciendo, en este mundo, no en el mundo venidero, no cuando tengamos vida eterna, porque allá es otra historia. Él lo está diciendo. Primera de Juan 4:17. Así como es. Vamos a leerlo otra vez desde arriba. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Habla de este mundo. O sea, así como Jesús es, así como Jesús lo es, tú me vas a decir cómo, en el Espíritu. No sé si podamos comprender esto, pero de verdad, eh, wow, yo cuando lo leía y lo volví a repetir y lo volví a repetir, ¿sabes? Hasta incluso algo dentro de mí cambió. Y hoy quédate con esto, así como Jesús Él es, así eres tú. Así eres tú. ¿Y cómo? ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios que mora en ti. Por ese precioso Espíritu que está en ti, es que nosotros, gracias a su precioso Espíritu, somos como es Él en este mundo. En este mundo, muy pocos cristianos reconocemos esta realidad. El Espíritu no es tangible, por lo cual no se puede sentir ni ver. Es prácticamente intangible. Otra vez lo repito. No puede ser visto ni sentirse emocionalmente. La verdad de la carne constantemente predomina sobre la verdad del Espíritu. Si nos vemos en el espejo de Dios, ¿qué quiero decir con vernos en el espejo de Dios? Es que cuando nosotros leemos su palabra se refleje en nosotros. Es decir, que nosotros tomemos la palabra de Dios y que digas, sí, por ejemplo, yo soy hechura de Dios. Yo soy hechura tuya, Padre. Soy creada en ti para hacer buenas cosas. Ajá. Entonces, ahí es cuando nos estamos viendo en el espejo de Él. O sea, ¿qué es Cristo? Cristo es amor, Cristo es vida, Cristo es misericordia, Cristo es salud, Cristo es lo que nosotros, lo que nosotros necesitamos. O sea, Él es la plenitud. Y de esa plenitud nosotros podemos tomar. De esa plenitud, nosotros podemos tomar lo que necesitemos, porque nosotros somos lo que Él es, lo que Él es. Y dice, en este mundo.
Primera de Juan 4:17, búscalo en tu Biblia. Lo que Él es, nosotros somos. Ajá. Entonces aquí dice, solo estamos sometidos a lo que sentimos. Eso es el problema que nosotros tenemos, que estamos sometidos a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que probamos, a lo que olemos. Esto nos mantiene ocupados y nos mantiene experimentando los aspectos de la muerte. Aquí podemos comprender cómo Él nos está diciendo cosas maravillosas. Y yo no sé si a ti te sucede, pero cada vez que yo abro las escrituras, wow, ¿no? Wow, wow. Ahorita voy a leer un versículo un poquito más adelante, de verdad, que yo decía, Dios mío, eres maravilloso, porque dices, ¿cómo has hecho todo, casi todo perfecto, ¿no? Nosotros somos los que, como decía Pablo, y lo compartí con ustedes la semana pasada, ¿no? Como dice Pablo, que entiendan, que entiendan. Y a mí se me afigura, y toda la semana me he reído tremendo de esto. Es como si Pablo le estuviera diciendo al Señor, ¿no? Que entiendan, Señor. Como una mamá le dice a un niño, entiende. O sea, sí, capima. Es algo más o menos así. Entonces, de verdad que, bueno, vamos a seguir. Pensar en lo que trae la carne trae muerte. Decídete a cederle el paso al espíritu y vivir en plenitud de paz, amor, vida, tolerancia y todos los beneficios adjuntos que nos trae la vida en el espíritu. Esto es por creer, ¿sabes? Esto es por fe. Esto simple y sencillamente es por fe, esto es por convicción y esto es por el Espíritu de Cristo. Esto es porque Él ha hecho muchísimas cosas. Aquí te dejé todos estos versículos, en lo cual puedes tomarle una foto a la pantalla. Ajá. Y puedes, todos estos versículos, Primera de Corintios 6, del 19, Segunda de Corintios 3, 17, Juan 3, 8 al 12, Romanos 8 al 9 y Romanos, ¿sabes? El libro de Romanos, de hecho, habla muchísimo, muchísimo de esto, de lo que hoy estoy compartiendo contigo. Y yo te pido, métete a las escrituras, revisa toda esa información y sabes que vas a encontrar cosas maravillosas de lo que realmente nosotros somos en Él, ¿no? Y porque son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo. O sea, aquí yo encontré algo maravilloso. Es el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Gálatas 4:6. ¿Sabes? No es solamente el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, acuérdense que en el Antiguo Testamento solamente era sobre algunas personas, sobre los elegidos, los sacerdotes, por ejemplo, la tribu de Leví, eran sobre los profetas, ¿no? Pero aquí como él ha dicho, ajá, el espíritu de su Hijo. Ya viene incluida la redención, ¿sabes? Aquí en el espíritu de su Hijo ya viene incluido la redención, ya viene incluido la salvación, ya vienen incluida la sanidad, ya vienen incluidas de verdad tantas cosas. Hace rato que veníamos para casa, yo platicaba con mi esposo y, y yo pensaba en esto, ¿no? Yo no sé si tú en algún momento has, has pensado todo lo que el pecado ha traído a la humanidad, ¿no? Ha traído a nuestra vida, cómo todo así fue tan, pero tan fuerte, todo la destrucción, la separación, ¿no? Y cuál fue el amor del Padre tan grande que tuvo que dar a su Hijo. O sea, el precio tan grande que Él pagó para nosotros conseguir vivir en libertad. Y sabes, no hemos aprendido, o sea, no hemos aprendido a vivir en esa libertad que Cristo nos da. Y, y vemos aquí como Él nos está diciendo, ¿sabes? Es el espíritu de su Hijo el que está en nosotros, con toda la redención, con toda la sabiduría, con todo esto, porque aquí dice, fíjate, en Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento y de poder, perdón, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Perdón, es espíritu de consejo.
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, esto es lo que viene incluido en el espíritu de Jesucristo. Más aparte de la redención y todas estas cosas, ¿no? Todo esto se recibe por fe, es creyendo en el espíritu que esto ya fue dado. ¿Sabes? Todo esto ya lo tenemos. Y esto ya ha sido dado y está en nuestro espíritu. Está en nuestro espíritu, no está a 3 metros, no está en el cielo. No sé si nosotros pudiéramos tener la revelación, y se lo pido al Espíritu de Dios que se las dé, que eso sea, que nosotros ya lo tenemos dentro de nosotros. Ya lo tenemos dentro de nosotros. Simple y sencillamente hay que aprender a desatarlo. Porque Él dijo, el Espíritu está en ustedes. Ujú. El Espíritu es el que nos está dando la ayuda, la capacidad para hacerlo. Ajá. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo se generan los cambios en nuestra vida? ¿Con qué creen? Con la semilla de vida. Con la semilla de vida se generan estos cambios. Y me encantó esto, me encantó, porque solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo esto, porque yo, la verdad, yo no podría hacer esto. Porque fíjense cómo me dio este caminito para poder seguir o sea, poder nosotros bajar a nuestra vida con una semilla, cómo podemos tener el entendimiento para nosotros poderlo lograr, ¿no? Primer paso es creerlo. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es meditar en esto, ¿sabes? Toma apuntes de esto, escríbelo, 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 y yo sé que el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Fíjate bien. Medita en esto, transformando los pensamientos. Necesitamos educar nuestra manera de pensar y esto es necesario. Necesitamos practicarlo muchas veces y un montón de veces y más veces. Es en este proceso donde esa semilla es plantada. En esa germinación, una verdad que tiene que generar raíces firmes y arraigadas en nuestra alma. O sea, ¿cuál es esa semilla? Es esa palabra de Dios, ese versículo, es lo que tú tal vez necesitas alcanzar, es esa necesidad que hoy tú tienes, que vas a buscar en la palabra de Dios, esa semilla, y pum, la vas a sembrar en tu corazón. ¿Cómo? A través de pensarla, a través de leerla, a través de escribirla. No sé qué es lo que a ti te funcione. Por ejemplo, a mí me funciona mucho escribir. A mí me funciona muchísimo eso. Entonces, como a ti te funciona. Yo puse este ejemplo de la semilla porque la semilla tiene un proceso. Y esta semilla, pues se tiene que cuidar, le tienes que poner agua, le tienes que dar el sol, le tiene que dar el aire, ajá. Y así esa semilla es como va formando sus raíces. Creo que todo esto lo vimos en la primaria, ¿no? Es de primaria esto. Pero bueno, así con ese conocimiento que tú tienes, cómo crece una planta, así con ese mismo conocimiento, en vez de que esa semilla sea tangible, o sea, una semilla, ajá, esa semilla es la palabra de Dios en tu corazón. Esa semilla es ese versículo que te va a sostener, es tal vez esa provisión que hoy necesitas, o tal vez es esa sanidad, no sé cuál sea tu necesidad hoy. Ujú. No sé, tal vez tu ministerio, no sé cuál sea tu semilla. Ajá. Y esa semilla tienes que plantarla en tu corazón. Este proceso es de comprensión, es de que, o sea, ya sí queremos llegar, porque recuerda algo y que no se te olvide. Recuerda que nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es ese varón perfecto que es Cristo. Y el proceso de comprensión es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez que requiere tiempo, que requiere dedicación, que sabes, tal vez te vas a tener que incomodar en dejar un poco las cosas del mundo para decir, ¿sabes qué? Hoy sí quiero concentrarme en lo que necesito cambiar en las cosas de mi vida, que me están trayendo
mal, ¿no? Entonces, es empezar a transformarlo en la mente para que penetre en nuestra alma y con el tiempo verás que dará fruto. ¿En qué? Vas a tener cambios radicales que impactarán tu alma. Y conforme continúas creyendo y llevando el conocimiento en estas verdades, seguirás avanzando. Y yo quise poner como sustento bíblico lo que es Mateo 13, que es la parábola del sembrador. Vemos en la parábola del sembrador como muchas, muchas semillas, pues bueno, fueron robadas por Satanás, ¿no? Él nos distrae y nos quiere quitar la palabra de nuestra vida. Otras, pues bueno, fueron llenas de maleza y así, pocas fueron las que cayeron en una tierra fértil. Ujú. Y, y en conclusión, ¿no? Si nosotros podemos comprender y entender que realmente nosotros hemos muerto, ajá, a todas las pasiones de la carne, que el pecado ya no vive, que el pecado ya no gobierna en nosotros, ¿sabes? Tan solo con que tú lo repitas, tan solo con que nosotros lo estemos repitiendo, ¿sabes qué? Es que no sé cuál sea, por ejemplo, una de mis debilidades. Durante muchos años, ajá, fue la tristeza. Y ayer tuve la oportunidad de ver a la pastora Diana y de verdad, ella regresó de Colombia y ella fue una de las mujeres que me dio una palabra de sabiduría y me dijo, perdón, de ciencia, y me dijo, es que en ti hay tristeza. Ajá. Y fíjate que yo hice esto sin saberlo. Ella tal vez se fue como en enero de hace, no sé, 2 años, más o menos, un año o 2 años, no sé cuánto tiempo se fue a Colombia y regresó ayer. Y yo le decía, gracias, pastora, porque usted me dio una palabra de ciencia. Y ella me dijo, es que en ti hay una gran tristeza, ¿no? Y yo no dejé que esa palabra de ciencia que ella me había dado se la robara Satanás, sino yo agarré esa palabra y yo dije, ok, Señor, tu palabra lo dice claramente. Y fíjate qué versículo busqué. Dije, tú cambiarás toda la tristeza, todas las lágrimas, todo el llanto por gozo. Eso está en Isaías 61, si no mal recuerdo. Y yo empezaba a decir eso sobre mi vida. Y yo oraba y yo le decía, Señor, necesito alegría, necesito que tú me des tu alegría, ¿sabes? Porque yo sentía que mi vida, después de que eso entró a mi corazón, esa palabra de ciencia, yo decía, es que eso entró a mi vida y yo estaba triste todo el tiempo y yo empecé, ¿no? En el nombre de Jesús, la tristeza no tiene parte en mi vida porque el Espíritu del Señor es alegría, es gozo, es paz y nada puede venir a robarme la paz. ¿Sabes? Esto lo hice durante mucho tiempo. Yo le decía, Señor, necesito que tu alegría esté en mí, que tu gozo esté en mí. Y esto fue tal vez un proceso de 2 años, porque quiero decirte que no fue fácil. De hecho, quiero contarte que cuando yo estaba pero muy cansada, pues tendía a enojarme y tendía a estar de malas. Y eran esas cosas ¿cómo te podría decir? Que en mi antigua naturaleza, eh, eh, dominaban mi vida. Esa es la palabra correcta. Dominaban mi vida. Entonces, yo estaba cansada y me ponía de malas y empezaba a gritar y empezaba incluso, era una cosa terrible, terrible. Yo te lo comparto porque estas han sido áreas que yo he practicado esto, y que solamente para su gloria hoy he podido someter en mi vida. Ajá. Y me pasó lo mismo con la tristeza. Y ayer que yo le contaba a la pastora Diana, yo le decía, gracias pastora por esa palabra de ciencia. Porque y yo le decía, Dios mío, yo quiero un espíritu de alegría. Y de verdad, hoy me sorprendo porque a veces deberían de ver con esta palabra de Pablo de que decía, que entiendan. O sea, era una risa en mi vida que yo decía, Dios mío. O sea, y hoy me río por cosas que tal vez son vanas, pero Dios me ha regresado mucha alegría y de verdad que
Esto es el resultado, ¿no? De creerle, este es el resultado de decir, ¿sabes qué? Antigua naturaleza, todas las etiquetas que me pusieron de que enojona, de que estaba en tristeza, que vivía todo el tiempo malhumorada, de amargura, ¿sabes? Todo eso. O sea, hay muchas áreas que yo he ido conquistando poco a poco. Y yo quiero decirte, hermano, no te, no te rindas. No te rindas, yo no sé cuál sea esa debilidad, yo no sé cuál es esa área en que la antigua naturaleza está dominando en tu vida, pero yo sí sé que si nosotros hacemos esto que te estoy compartiendo como esa semilla, ¿sabes? Vas a arraigar raíces tremendas, tremendas de conocimiento, donde puede ser ese instrumento que Dios necesita para que muestre su gloria sobre tu vida. Porque muchas mentiras están sobre de nosotros. Y yo cuando volteaba y decía, ¿cuántas cosas he tenido que cambiar y he empezado aquí en mi mente? ¿No? Yo les he contado, a mí me daba pánico hablar a la gente. Y hoy cuando yo veo que el Señor está haciendo esto, ¿sabes? Lo único que le puedo decir, eres bendito, Padre, gracias. O sea, ¿quién soy para que tú estés haciendo esto conmigo? Pero ¿sabes una cosa? Eh, yo he decidido creerle a Él y, y yo creo que Él quiere hacer cosas enormes con tu vida, magníficas, sorprendentes de tu vida. Pero, ¿sabes? Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu, no aprender y seguir, viviendo a través del alma, viviendo a través de todo esto, porque Jesucristo ya venció. Fíjate bien. Ajá. En Primera de Corintios 6 se nos fue una S, perdón. En Primera de Corintios 6:17, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ajá. Aquí, cuando nosotros nacemos de nuevo, su espíritu se une con nosotros y somos uno. Somos uno. La palabra, la palabra griega, perdón, que se produjo como un, en castellano significa uno. En singular es un ser, permítanme un segundo, en singular. Es un ser uno en un propósito. Esto hace referencia a la unión completa. Incluso si existieran dos átomos o moléculas en lo espiritual, es un solo molécula, es un solo átomo. O sea, nosotros somos uno en Cristo, así como Él es, así eres tú en este mundo, en el Espíritu. Tú y yo somos igualitos a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo Espíritu que Él depositó en nosotros. Es una promesa. Él dijo, y les daré mi Espíritu. ¿Sabes? Yo le pido al Espíritu de Dios que te hable en lo secreto de esto, porque a mí me lo ha hablado y sabes, nada más de pensarlo, no sabes cómo me arrepiento y le pido perdón. Ajá. Y le pido perdón, ¿sabes por qué? Por mi ignorancia, por mi ignorancia. Palabras de Jesús en Juan 17. Esto es el versículo que te platicaba hace un ratito, que de verdad dije, wow, Señor. Yo me entrego por ellos. Estas son palabras de Jesús. Y dice así, y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos. O sea, no está pidiendo por los discípulos solamente, sino también por todos los que creen en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate qué precioso versículo. O sea, le está diciendo, no solamente a los que me sirven, no solamente a los que creen en mí,
Ajá. O sea, perdón, no solamente los que me sirven, no solamente, pues sí, los que creen en el mensaje que nosotros damos, ¿no? O sea, te pido por todos, que todos seamos uno en Cristo. Aquí es donde nosotros vemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y yo te digo algo, ¿sabes? Deja de distraerte. Entrégale tiempo al Señor y sabes, el tiempo que tú le dediques va a ser un tiempo de redención. Un tiempo donde nosotros creemos, ¿no? Que, que todo lo que nosotros le damos a Él, Él lo multiplica. Porque, ¿sabes? Nosotros no le debemos nada a Él. Nada, nada, nada. O sea, incluso lo dices, si tú le prestas a alguien, híjole, Dios no lo regresa, ¿no? O sea, en muchas cosas, en muchos aspectos. Ujú. A nosotros, de verdad que cuando yo leía este decía, wow, Señor, tú estás pidiendo por todos los que creen en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, somos uno en ellos. Somos uno en ellos. Acepta la palabra y recíbela. Lo que Dios hace en el Espíritu permanece siempre constante y no cambia ni varía a pesar de la variación de nuestra conducta. O sea, nosotros podemos estar todo el tiempo variando nuestra conducta, podemos estar de buenas, de malas, podemos estar tristes, contentos, felices, podemos portarnos bien, podemos portarnos mal. Ajá. Y Él no cambia. Lo que hace en el Espíritu permanece en nosotros. Ujú. Sus promesas son en el sí y en el amén para los que lo amamos. Como humanos, podríamos ser vulnerables al desánimo, a la duda, a la incredulidad, porque no entendemos que el cambio se llevó a cabo en nuestro espíritu. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. ¿En dónde somos nuevos? En el espíritu. En el espíritu. Y ahí es donde está todo. El resto de nuestra vida cristiana, escucha, comienza con la renovación de nuestra mente para creer y desatar lo que somos en el espíritu. Fuimos sellados por el Espíritu de Dios. O sea, aquí vemos cómo nuestra vida cristiana solamente comienza renovando nuestra mente para creer y desatar lo que nosotros somos en el Espíritu. ¿Y qué somos en el Espíritu? ¡Wow! O sea, todo lo que es Él, todo lo que es Cristo, nosotros somos. O sea, imagínate, yo no sé si podemos entender y comprender esto, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante. Si tú lo puedes creer, así es. Porque la fe mueve montañas, pero la duda las puede crear. Entonces, si tú crees que esto puede ser posible en tu vida, así va a ser. Si no creemos que esto no es posible, no hay ni cómo. Creo que Él ujú, venció con esta naturaleza pecaminosa que muchas y muchas veces nos tiene atados. Y nos tiene atados a esa conducta que Dios no acepta. ¿Y cómo vencemos eso? ¿Cómo lo vencemos? Ajá, ya he muerto a la naturaleza pecaminosa. Vuelve a ver este taller. Ajá, lo voy a postear en la noche en YouTube y vuélvelo a ver. Y yo sé que va a abrir los ojos de tu entendimiento, porque nosotros ya hemos muerto a todo eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, cuando Él dice, Él venció el poder del pecado, eso quiere decir que si tú y yo tenemos al Espíritu de Dios dentro, nosotros ya hemos vencido el poder del pecado. Nosotros ya hemos vencido esas malas conductas. Nosotros ya hemos vencido esas malas actitudes. Nosotros ya hemos vencido ese enojo, esa contienda, esa envidia, esos celos, esa malicencia, esa maldad. Ya la vencimos porque Cristo venció el pecado. Y todas estas cosas son la consecuencia.
Son la consecuencia de vivir en el pecado. Son las consecuencias. O sea, sin Jesús somos esclavos del pecado, de la culpa, el sufrimiento, la enfermedad, la tragedia, la pobreza. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que estamos atados a eso. Jesús, en nuestros corazones, sus enseñanzas nos van a enseñar, Él nos va a ayudar. ¿Sabes? El Espíritu nos ayuda a vencer todo esto. Y es bien fácil. Es hablarlo, es decirlo, ¿sabes qué? ¿Qué es todo esto de la antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa, todos estos deseos que van en contra de lo que Dios, que le ofenden a Dios, porque esa es la palabra, que le ofenden a Dios, ¿sabes? Ya murieron en mí. No más envidia, no más enojo, pero esto se tiene que sembrar. Lo tienes que sembrar. ¿Sabes? Para mí fue tremendo lo que te acabo de contar de la tristeza. Y de verdad que Dios es tan bueno conmigo que a veces me río de cosas tontas, ¿no? Pero yo he aprendido en este último tiempo cómo Él ha cambiado mi vida en ese aspecto. Así que todo lo que hoy te pueda dominar en este tipo de actitudes, en el espíritu se vencen. Se vence con el poder del espíritu, se vencen con el poder de la palabra. Se vencen reconociendo que Jesús venció el pecado. Y ese pecado que mora en ti y en mí, a causa de la naturaleza antigua, a causa de esa vana, de cómo nacimos, ajá, esa maldad no tiene parte ni suerte en nuestra vida, debido a que Cristo vive en ti y en mí. Wow, la verdad que le pido al Espíritu de Dios que esto caiga en sus corazones en esa tierra fértil y de verdad que produzca fruto y fruto en abundancia. Pues bueno, esta es nuestra clase. Ahorita compartimos algo. Vamos a orar por esto. Ajá. Y Señor, precioso Jesús, gracias por tu obra de redención, Padre. Gracias, precioso Jesús, porque no te bajaste de esa cruz y gracias, Señor, a tu amor, a tu misericordia. Gracias, precioso Dios, por haber enviado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Padre. Gracias, gracias, gracias por esta obra de redención. Gracias por haber, híjole, quebrantado el poder del pecado en nuestras vidas. Y hoy podemos comprender y entender, Señor, que el pecado ya no vive en nosotros, porque ese lugar, Señor, está ocupado por tu Espíritu, porque ese lugar está ocupado por el poder de tu Espíritu. Y gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú traes a nuestra vida el entendimiento para poder comprender, y no solamente comprender, sino saber y llevar a cabo y ser hacedores, Señor, de esta verdad. Tú eres, precioso Espíritu de Dios, el que nos haces hacedores de tu palabra, el que nos das el entendimiento, el conocimiento. Tú eres el que nos das vida en nuestro ser interior. Y yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que tú traigas esa revelación, esa sabiduría y conocimiento a cada una de las personas que está viendo esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Haznos entender y comprender que nosotros hemos muerto a toda esa mala conducta que se llama pecado, a todas esas pasiones, Señor, que traen muerte a nuestra vida y que hoy nosotros fuimos trasladados, así como lo dice tu palabra, que tú nos trasladaste de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Cristo en nosotros, porque Cristo en nosotros es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gracias, Señor, por esta preciosa enseñanza. Yo te pido que les hables en toda esta semana, Señor, a su mente, a su corazón y a su vida. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú el que nos incomodes con estas palabras, que tú nos hagas, Señor, comprender y entender que Cristo vive en nosotros, que nosotros somos iguales a Él en el Espíritu y que tú eres, precioso Espíritu de Dios, el que guía nuestra vida a toda verdad, a todo entendimiento. No permitas que nosotros volteemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos firmes por el camino de la verdad y de la vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú estás trabajando en nuestro interior, que tú estás trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, que tú estás trayendo, Señor, ese aliento de vida, Señor, no solamente
no solamente ese aliento que nos sostiene día a día, y te doy gracias por esto, sino que también traes esa renovación a nuestra alma, esa sanidad a nuestra alma, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestra alma y que pueda salir e impactar nuestro corazón, impactar nuestra vida, impactar nuestras palabras y nuestra actitud. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que cosas grandes vienen, Señor, para los que creemos en ti. Gracias por esta enseñanza, precioso Espíritu, porque yo sé que así como tú me despiertas en la madrugada y me haces, Señor, me haces estudiar, precioso. Yo sé, Señor, que esto va a caer con ellos como gotas de agua viva, Señor, y chorros de agua viva en ellos. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, pero bendícelo, Señor, con toda bendición espiritual, con esa bendición, Señor, que enriquece y que no añade tristeza. Gracias, Señor, porque sus oídos están siendo abiertos, porque los ojos de su entendimiento, Señor, están siendo esclarecidos. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque yo sé que tú eres en nosotros y que nosotros somos en ti y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén.